Señores, los caballos han estado con nosotros durante milenios y milenios. Lo veíamos en películas de guerra, ya ustedes saben, eso es el transporte para usted estar en una guerra, era el caballo. Y el guerrero ahí con su espada y demás. Pero ¿qué pasa si te digo que el caballo puede ser en este momento tu salvador y el camino y el vehículo para tu sanidad? Estamos hablando de equinoterapia y cómo los caballos y la terapia con caballos puede ayudarte a ti que estás en una depresión o a ti que tienes un derrame cerebral o cualquier persona con cualquier discapacidad motora y también niños con autismo dentro del espectro autista. En este Para Mis Guerreras, atención mamás que están, las mamis azules que tienen niños con discapacidad o que también tienen niños dentro del espectro autista, este episodio es para ti. Y como la creadora de este proyecto de equinoterapia en Cabrera, pues nos cuenta su testimonio de cómo una situación difícil con la depresión la llevó a buscar su propósito de vida a través de los caballos. Bienvenidos a Para Mis Guerreras. Este episodio de Para Mis Guerreras llega a ustedes gracias a Pibucor, que es un emprendimiento de belleza coreana que se instaló en el país en 2009 y desde entonces se ha dedicado a educar sobre el correcto cuidado de la piel utilizando rituales de la belleza coreana. Actualmente son pioneros en productos en tendencia en Corea y cuentan con un centro de experiencia donde puedes vivir el ritual y aprender sobre tu piel. Son los creadores del famoso cushion o maquillaje saludable. Puedes encontrarlo en redes sociales como @Pibucor. Hola mis guerreras y guerreros, estamos aquí en un nuevo episodio de Para Mis Guerreras. Ustedes saben que yo siempre trato de llevarles el contenido que vaya directamente a una necesidad puntual y hoy este episodio no se queda atrás. Vamos a hablar de equinoterapia, de esa terapia que podemos hacer con caballos, pero específicamente para las personas con discapacidad, que tengan algún trastorno mental, que estén las mamis que tengan hijos dentro del espectro autista, cómo la equinoterapia puede impactar sus vidas. Y lo vamos a hacer con su creadora, Emilia Díaz Vega. Gracias por estar aquí, Emilia, de verdad, un súper placer. Gracias a ti, Marola. Y encantadísima. Gracias. Señores, Emilia es la prometida de Joey Rodríguez. Vayan a ver dentro de los episodios el testimonio de Joey Rodríguez, como él comenta y habla de que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, Emilia es su prometida y a través de las conversaciones con Joey nos pudimos dar cuenta que ellos juntos tienen un proyecto en Cabrera donde hacen equinoterapia, que es la terapia con caballos. Pero antes de hablar de eso, vamos a conocer un poquito a Emilia, de dónde viene toda esta vocación y de trabajar con caballos. Pero primeramente, ¿quién eres tú? Tú eras abogada o estudiaste Derecho y luego entonces pasaste a Psicología. ¿Cómo se da esa transición? Bueno, te cuento un poquito antes de eso. Cuando me presentan y me preguntan que qué yo soy, lo primero que me gusta mencionar es que soy humana. Soy un ser humano ante todas las cosas. Y bueno, yo inicié en la carrera de Derecho, pero antes de iniciar en Derecho, yo tomé la decisión de viajar. Me tomé un año sabático cuando salí del colegio y me fui a vivir a Asia. ¿A dónde? A Asia. Pero mija, pero ¿por qué? ¿Tan lejos? Viví en Tailandia, en Camboya y en Vietnam. Entonces, antes de yo iniciar mi carrera profesional, tomé ese tiempo personal para mí y me fui a hacer servicio comunitario. Okay. Entonces, a mi regreso, yo duré 9 meses fuera. A mi regreso, yo sufrí un shock cultural masivo. Ya yo llegué aquí y mis amigas estaban en las discotecas de arriba para abajo y yo estaba ya en otra versión, viviendo otro tipo de vida donde yo quería realmente entregar mi vida al servicio de una forma diferente. Siempre pensaba que la vía iba a ser el derecho para luchar por la justicia y por los derechos de los demás, pero cuando viví todas esas experiencias en contacto con personas de muy bajos recursos en Asia y tratando otro tipo de vida que era diferente a la burbuja en la que yo había vivido todos estos años aquí en mi país. Fue un shock cultural gigante. Regresé aquí y me dio una depresión. ¡Wow!
¿De qué edad estamos hablando? Yo tenía 18 años. Ok. 18 años tenía. Bueno, y al regreso ya casi 19, pero todavía no los había cumplido. Entonces, en ese momento, yo en búsqueda de una respuesta, me di cuenta que ya yo no quería estudiar derecho, que yo quería estudiar algo que me hiciera conectar más con mi parte humana. Entonces, ahí fue que inicié con el tema de la psicología, pensando que ese era mi camino. Y en ese proceso, mi vida entera yo he montado caballos, toda mi vida, de que tengo 3 añitos. Wow. Entonces, también por algo familiar, mi papá le encantan los caballos y yo había conectado con eso siempre. Era como mi vía de hacerme sentir más alegre, más feliz. Entonces, ¿tú conectabas la felicidad con los caballos? Yo conectaba mi felicidad con los caballos por ese sentido de libertad. Que ese animal tan grande y tan poderoso te puede hacer sentir, pero también me encantaba montar a caballo porque me hacía sentirme a la par con un animal que te hacía conectar con tu instinto. Claro. Y nosotros realmente somos animales también y conectamos con ese instinto, que es lo que nos mantiene en ese tema de ser humano. Claro. Entonces, en ese momento de mi regreso, que tuve ese proceso depresivo, pues entonces yo dije, no, yo tengo que salir de esto. Y yo no sé cómo, pero yo lo voy a hacer. Y yo había dejado de montar caballo. Yo tenía como 2 años sin montar caballo ya por mi proceso de graduación y porque me fui a vivir fuera por esos meses. Entonces dije, no, yo voy a regresar. Y eso lentamente fue lo que me hizo reconectar conmigo misma. Me hizo volver a darme cuenta de que realmente era lo que yo quería hacer. Y yo hice un Google search. Yo dije, caballos, ayuda, terapia. Y ahí me comenzó a salir un montón de información. Y dije, no, esto es realmente a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, yo estudié psicología en UNIBE y iba y venía de UNIBE. Me daban un permiso para yo poder también estudiar equinoterapia. Entonces, yo me fui fuera, me fui a Dallas, a Texas, me fui a Santa Bárbara, California, y iba y venía y pude terminar ambas carreras. La equinoterapia, ahora ya hay universidades que la tienen como carrera. En ese momento eran como procesos de certificación. Okay. Que aunque duraban mucho tiempo, yo duré casi 2 años en ese vaivén, tú tenías que cumplir con ciertos requisitos para poder llevarlo a cabo. Entonces, luego de que terminó ese proceso, tomó la decisión de introducirme de lleno al proceso de las actividades asistidas con caballos y equinoterapia, pero no sabía cómo. Entonces, inicié con personas que habían sufrido accidentes a caballo. Y tienen ese trauma y no sabían cómo volver a montarse o que tenían ese miedo de regresar a reconectar. Entonces ahí inicié y luego de eso me di cuenta ya de que ya la palabra corría un poco más y fui conectando con otros padres que necesitaban apoyo para poder regularizar la vida de muchos de esos niños que necesitaban una terapia diferente. Claro. Ya lo común en 4 paredes no siempre funcionaba para personas que tienen dificultades en aprender a regularse. Porque lo principal dentro de un trastorno es que ese niño o esa persona dentro de su condición pueda tener la posibilidad de regularse correctamente. Y una pregunta, o sea, ahora mismo tú eres psicóloga clínica y tu especialidad viene siendo la equinoterapia, o sea, tu certificación. Mira, yo he hecho varias cosas fuera de la equinoterapia, o sea, he trabajado con terapia familiar también, pero realmente mi fuerte es la equinoterapia. Okay. Yo estudié psicología clínica, pero mi fuerte es la equinoterapia y es a lo que yo realmente le he dedicado mi vida. Claro. Entonces, en ese espectro, lo que me hace tener esa pasión sobre la equinoterapia es cómo el animal nos viene a través de los años reconectando. O sea, por ejemplo, el caballo, si tú buscas la evolución del ser humano y buscas la evolución del caballo, tú ves cómo el ser humano ha evolucionado físicamente y cómo el caballo también ha evolucionado físicamente para poder cargarnos. Entonces,
era un instrumento en la guerra, era un instrumento en la agricultura, era un instrumento en el transporte y ya ahora se ha vuelto un instrumento de gozo, de placer, pero también de rehabilitación. Entonces, el dato más importante que tiene la equinoterapia es que el caballo se mueve con el mismo movimiento tridimensional que tiene el ser humano cuando camina. Oh, wow. Exactamente el mismo. O sea que cuando tú caminas, el caballo simula el mismo movimiento cuando tú estás arriba de él, sin tener ninguna intervención de ningún terapeuta físico, ni de ningún psicólogo, ni de ningún profesional de la salud. Okay. O sea que simplemente por tú estás montándote a un caballo, tú te estás relajando a nivel físico y a nivel neurológico le estás mandando señal a tu cerebro de cómo debería de ser tu andar pedestre, de cómo tú deberías de caminar correctamente. Por eso es una terapia que es tan famosa con personas que han sufrido, por ejemplo, con derrames cerebrales, que tienen que volver a reestructurar su vida, o con personas, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral, que necesitan iniciar a esa rehabilitación física y poder aprender a caminar. Entonces, por eso es tan famoso en esa área. Pero realmente, por lo menos de experiencia personal, el primer logro que yo le celebré yo a mi hija fue aprender a caminar. Entonces, eso es lo que hace que el caballo, que te enseña desde cero otra vez cómo regular tu sistema. Wow, eso lo vamos a tratar más a profundidad. Antes de llegar ahí del impacto de la equinoterapia en las diferentes personas con diferentes capacidades, háblame un poquito de cómo tú con depresión encontraste la regulación o sea, de sentirte en depresión, encontraste la sanidad o el camino a través de los caballos. ¿Cómo se dio ese proceso? O sea, ¿qué tú hiciste? Bueno, mira, más que yo hice, yo simplemente iba a montar caballo, pero lo que yo sentía en ese momento era que nadie me iba a juzgar. Ok. Muchas veces, o en mi experiencia con mi proceso depresivo, yo tenía mucho miedo que en base a mis decisiones de vida, la gente me juzgara. Y yo creo que por eso era que yo me encontraba en ese círculo vicioso de las decisiones que yo había tomado, cómo estaban cambiando, como ya yo no iba a estudiar Derecho, ya yo no quería estar en ese ambiente con esas amistades que tal vez no eran que eran tóxicas, es simplemente que no iban a la par con mis valores y con lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces yo me sentía muy juzgada. Y el caballo es un animal y no habla, no me va a decir nada. ¿Tú entiendes? Entonces yo sentía que yo creaba un vínculo en ese momento donde había receptividad porque él respondía a mí, yo lo podía llevar a donde yo quisiera. Mientras yo lo montaba, yo podía conectar con ese animal. Aparte de que cuando tú montas, el caballo te genera calor mayor al que genera el ser humano, lo que hace que tú puedas relajarte. Y en ese momento también... Genera dopamina, es como sí, genera dopamina, pero aparte de que genera dopamina, genera un sentido de que tú tienes que estar en el presente. Tú tienes que estar aquí ahora, porque tú estás con un animal de 1.500 libras. Y un animal de 1.500 libras puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Claro. Entonces, en ese espacio donde tú estás montando, hay una brecha de aprendizaje muy grande. Porque cuando tú estás en el presente es donde te pueden introducir información nueva. Entonces, una pregunta. Aquí vamos un poquito más con los niños, por ejemplo, dentro del espectro autista o cualquier persona con un derrame cerebral. Si tiene que estar en el presente, si tiene que estar en el aquí, en el ahora y aware, como eso mismo, o sea, aware de tu entorno y del animal que tú estás cabalgando. ¿Cómo ustedes logran eso? Entendiendo que el cerebro del niño con autismo quizás no está tan presente o dependiendo del espectro en el que esté. O sea, ¿cómo logramos a través del caballo que esa persona con cualquier situación cerebral pues esté presente y le sirva la terapia? Mira, cada caso es un caso diferente porque viene con una historia clínica y con un bagaje que hay que saber desmenuzarlo para poder ofrecerle a esa persona el mejor plan dentro de la equinoterapia. Por ejemplo, con personas con TEA dentro del espectro. ¿Trastorno del déficit de atención o cuál? No, trastorno TEA, trastorno del espectro autista, TEA. Entonces, vamos a hablar específicamente... Dije TDAH, ¿verdad? Ajá. Digo, también es excelente porque con TDAH te regula. Porque, ¿te ayuda con claro que sí, porque lo que pasa es que sube los niveles del calor que tú estás sintiendo y baja los niveles de ansiedad.
en el paciente en ese momento. Okay. Entonces hay una forma de poder regular tu sistema, porque ya cuando tiene calor tú no te quieres mover mucho, tú lo que quieres es estar ahí y estar tranquilito. Okay. Entonces hay un poco de todo. Por eso se utiliza a un profesional de la salud en ese momento para poder hacer para hacer un plan. Hay que hacer un plan especializado, guiado a esa persona. Entonces, por eso es que el profesional de la salud es muy importante, porque si no, yo lo que le recomendaría a todo el mundo, móntese en un caballo y olvídense del mundo, tú sabes. Exacto, porque entonces, tú montabas caballo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre montar caballo y recibir terapia a través del caballo? Aquí viene. Lo primero es que el animal realmente es el ente regulador. Entonces, en ese momento lo que pasa es que ya a nivel sensorial, tú estás sintiendo una cosa diferente. Hasta esos pelitos que ese niño dentro del espectro está sintiendo es una estimulación a nivel sensorial grandísima. Okay. Ese movimiento que está sintiendo el niño es una estimulación a nivel sensorial gigante. La respiración del caballo es un estimulador gigante también. Hay un montón de cosas, pero ya entra el trabajo del profesional de la salud, donde hay ejercicios físicos que se combinan con poder aprender a regular tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar el tema del habla, ¿no? Un padre que me llegue con que lo que quiere es, quiere que su hijo aprenda a hablar, a ser verbal. Bueno, pero tenemos que trabajar primero toda la parte física, donde él aprenda a regular su cuerpo. Y luego de que él aprenda a regular su cuerpo y él pueda tener control de su cuerpo, entonces pasamos a la parte verbal. Y eso es lo que el caballo hace. El caballo te ayuda a regular a nivel físico para tú poder seguir con los siguientes pasos. Okay. Bien, también pasa que es lo mismo que me pasó a mí cuando yo tenía ese proceso depresivo, donde yo no sentía en ningún momento que a mí me juzgaban. Entonces, muchos de estos niños que pueden hasta ser víctimas de bullying y de un montón de cosas en diferentes aspectos sociales, pues entonces se encuentran con esta herramienta, pero también con esta cotidianidad, porque van 2 o 3 veces a la semana, lo reciben, comparten con las otras personas que están en este espacio, pero también conectan con un animal que no te va a juzgar, que no te va a decir nada y que está con la puerta abierta. Él nunca llega para no recibirte, siempre está ahí para poder brindarte el servicio. Y eso realmente es algo súper poderoso. Me hablabas al principio de que la equinoterapia no es solamente para niños dentro del espectro autista, sino también para personas con discapacidad motora. O sea, ¿qué tipo de personas pueden llegar? ¿Hay un límite? O sea, ¿hay cosas con las que ustedes pueden trabajar y no pueden trabajar? Hay cosas con las que se pueden trabajar y con las que no se pueden trabajar. Vamos a hacer esa lista de que sí y de que no. No, parte del proceso, bueno, porque hay niveles, por ejemplo. Hay personas, por ejemplo, con esclerosis múltiple que pueden trabajar. Pero yo siempre pido un aval de su médico general, de ese neurólogo, para saber que en el momento que está, puedo hacerlo, porque pueden existir contraindicaciones para esto. Bien, hay contraindicaciones de personas que, por ejemplo, tienen dificultades a nivel cervical y a nivel lumbar y no puedo montarlo arriba de un caballo. Entonces, es importante siempre saber que trabajar con un profesional de la salud a la mano, a la par, para recibir ese descargo de que esa persona con esa discapacidad física puede recibir equinoterapia. La equinoterapia es para todos, pero hay que hacerlo de una forma consciente. Bien, asegurarse de que tú le vas a hacer un bien a ese ser humano, no lo que le está achacando en el proceso, ¿tú entiendes? Claro. Entonces, para personas con esclerosis múltiple, para personas con parálisis cerebral, para personas con síndrome de Down, para personas fibromialgia también, que relaja el cuerpo completamente. Wow. Para personas que han sufrido derrames cerebrales, o sea, ACV, inicia tu proceso, inicia a volver a conocerte y a aprender a caminar, a poder mover el cuerpo. A personas que tienen hemiplasia, o sea, por ejemplo, que tienen parálisis del cuerpo, le ayuda a reestructurar eso y a volver a mover. Entonces, es un amplio espectro. Realmente la equinoterapia es para todo el mundo, siempre y cuando tú hagas tu proceso terapéutico. No es que, yo tengo esta dificultad y yo me voy a montar arriba de un caballo porque sí. Se me va a resolver la vida. Y se me va a resolver la vida. No, yo voy a donde un profesional de la salud que me va a guiar en cómo hacer esto de forma viable y correcta. Claro.
para las personas que no tienen ninguna condición, también Claro, funciona la entonces equinoterapia. aquí entra otro tema que es mi tema preferido. Entonces, es súper interesante para personas que no tienen ningún tipo de dificultad, aunque todos en este mundo tienen dificultades. Existe el coaching con caballos, que es completamente diferente a lo que es la equinoterapia, pero trabaja de forma individual, de forma familiar, con parejas, donde no involucra montarte en el caballo, sino ¿Cómo así? exactamente, donde involucra mezclarte con el caballo de una forma y en base a herramientas que yo te doy físicas, tú creas diferentes obstáculos que tú quieres poder sobrellevar. Y se utiliza el caballo como el método terapéutico o de coaching en este caso para poder resolver problemas y situaciones. Entonces, esto ya es otra rama, por eso a mí me gusta llamarle a todo lo que nosotros hacemos en Equinoterapia DB actividades asistidas con caballos, porque una parte es la parte de la terapia y otra parte cuando yo voy a trabajar contigo con el caballo sin necesariamente subirte a él, porque es un ente de información, aunque tú no estés arriba del caballo. Ok, vamos a poner un ejemplo práctico. A mí me gustaban los caballos cuando chiquita, hasta que un pony me dio una patada. Entonces, yo me montaba en los caballos, unos caballos grandísimos que habían en la finca de un amigo de mi papá, pero ahí mismo, en esa misma finca donde yo iba, de repente, un pony me dio una patada. Y más nunca en la vida yo me he querido montar en un caballo, o sea, le tengo fobia. Vamos a romper con esa fobia muy pronto. Exacto. Digo, no es una fobia diagnosticada, le tengo temor. Y también siento que no puedo controlarlo. O sea, durante mucho tiempo yo sufrí de ansiedad, pero como yo no puedo controlar al caballo, entiendo yo en mi cabeza, es un animal que tiene vida propia y que puede hacer lo que quiera, entonces de repente yo estoy ahí arriba y se me para en dos patas y yo no voy a saber qué hacer. Entonces, ese miedo a priori de que ese animal pueda hacer lo que sea, me hace como crear un poquito de rechazo. ¿Cómo tú trabajarías la equinoterapia con este cuerpo tropical? Mira, estoy loca por montarte arriba de un caballo porque todo eso que tú me acabas de decir es un espejo. Ok. De cosas tal vez en tu vida que te hagan sentir temor, que te hagan sentir rechazo. Okay. Y que se pueden trabajar a través del animal. Y no ¿Del mismo animal que me dio la pata? Claro. Porque fue un pony. ¿Cuánta gente en tu vida no te da muchas patadas? Muchas. Ah. Y le damos patapan también. Exacto. pero lo regulamos y vamos arriba y hacemos lo que tenemos que hacer para salir de eso. Entonces, de eso o sea, voy a enfrentar el miedo con el mismo animal que me causa el miedo. Claro que sí. Ok. Porque esa es la raíz. Esa es la raíz. Cojan ahí, que yo estoy cogiendo también. Esa es la raíz. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que yo estoy allá en Cabrera. Ok, en este caso, digo, tú estás en Cabrera o estás en Punta Cana, porque también puedes ir a Punta Cana, porque estamos en Punta Cana. Y está en Santiago también. Y estamos en Santiago también, o sea que te puedes ir a donde tú quieras. Okay. A uno de esos tres sitios. Okay. Pronto en Santo Domingo. A Cabrera, para llevarme a Numavela también y que vea a mamá en Cabrera. Ok, en ese caso, hacemos una pequeña historia clínica primero, donde trabajamos y vemos cuáles son ¿qué tú quisieras trabajar? Identificamos. Mira, ahora mismo en mi vida yo quisiera trabajar tal y tal cosa. Entonces después yo te digo, ok, aquí hay un grupo de caballos. Yo quiero que tú te acerques a ellos. Y yo quiero... Me lo estoy imaginando porque yo soy muy visual. Quiero que tú los mires a los ojos. Al caballo. Al caballo. Okay. A cada uno. Van a ver como 8 caballos ahí. Ok. Que tú miras a los caballos a los ojos. Y te voy a dar... Tú siempre andas con un pequeño papelito donde estás apuntando todo lo que tú vas sintiendo. Te digo, míralo a los ojos y escríbeme 8 palabras en base a esos ojos que tú estás viendo. Volvemos a donde mí. Okay. Hablamos sobre esas palabras. Usualmente esas palabras son reflejos tuyos. Okay. Entonces, en base a eso, identificamos 3 con las que tú quieras trabajar de inicio. Bien, le buscamos raíz a esas 3 cosas. Pero profundo, señores. Luego de eso, volvemos a los caballos y elegimos esos 3 caballos con los que vamos a trabajar. No me he montado todavía. No, y en este caso muchas veces no te montas. Ok. Porque no estás preparada para eso. Tampoco vamos a hacer algo forzado. Claro. Es como en la vida, que tenemos procesos, ¿verdad? Entonces vamos despacito. Mire, señores, tragué en seco porque yo lo estoy como viviendo. Ay, wow. Entonces vamos y enfrentamos. Hay veces que el caballo te comienza a dar información. Entonces, es muy importante esto, que quien sea que vaya a una sesión de coaching con caballo o de equinoterapia, coaching con caballo específicamente,
preguntas abiertas. Yo nunca te puedo decir a ti, mira, el caballo está haciendo esto, eso significa esto en tu vida. Yo no soy nadie para decirte eso. Yo te digo, mira, el caballo me está enseñando este comportamiento. ¿Hay algo en tu vida que se parezca a esto? Y tú me vas a decir sí o no. Okay. Bien, preguntas abiertas. Porque yo solamente soy una persona que estoy guiando ahí lo que está pasando, pero lo que te están dando la información real son ellos. Claro. Bien. Wow. Ok. Luego de eso, identificamos. Entonces yo te doy materiales. Hay un montón. Tengo un garaje de materiales. De ahí tú vas y eliges. Y le ponemos nombres de las cosas que tú quieres trabajar a esos materiales físicos. Entonces ya ahí se hace un proceso de que tú vas con el caballo de esos 3 caballos que tú más conectes, lo agarras, lo caminamos y vamos pasando por esos obstáculos que tú mismas creas. Ok. Entonces, usualmente en la primera, segunda vez no está al 100%, pero después que tú pasas por esos obstáculos con ese caballo, pues entonces identificamos realmente cuáles fueron los que se te hicieron más difíciles y de qué forma lo podemos cambiar. Wow. Ahí mismo, en ese momento. ¿De qué forma vamos a reestructurar lo que te está pasando en ese mismo momento para volver a pasar por ello y pasar de una forma más fluida? Oye, me está súper interesantísimo. O sea, si yo que no tengo ninguna discapacidad, ¿cuántas sesiones necesitaría? Y para los niños que sí tienen alguna discapacidad. Yo he tenido, con equinoterapia, yo pido por obligación 12 sesiones terapéuticas back to back. Okay. O sea, necesito que pasen en el transcurso de 6 semanas. Okay. Esas 12 sesiones. ¿Y qué precio tienen? Y en base a esas... ¿O son diferentes para acá? Son diferentes, depende de dónde estamos. Ok. Pero son diferentes dependiendo de dónde estamos. Y también hay paquetes de sesiones, se trabaja ya eso... No, de forma personal nos pueden contactar para poder darle mejor información. Pero es importante recalcar que para la equinoterapia son 12 sesiones terapéuticas y luego de eso nos reunimos y hacemos un plan para esa persona y para lo que realmente necesita. Porque todo el mundo es diferente. Ok. Todo el mundo en un plan terapéutico diferente. Es como si tú fueras donde una psicóloga clínica. Claro. Tienen que elaborar un plan. Tú no le puedes hacer lo mismo para todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo. Exacto. Que tiene que modificar. Y según el requerimiento de la persona, entonces se elabora un plan específico y personalizado. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo he tenido personas con TEA que han durado 7 meses para montarse arriba del caballo. Wow. Pero todos los días estamos tratando. Claro. Hasta que lo logramos. Y es el logro más grande de su vida. Ay, Dios mío, bien, qué emoción. Eso ¿Y con pasa. adultos mayores ustedes trabajan? Sí, también trabajamos con adultos mayores. Trabajamos con adultos mayores también. Ok. ¿Con quién definitivamente no se puede? ¿Quién no se podría montar en el caballo, aparte de la que tenga problema cervical? No, o sea, depende. O sea, no. Ahora mismo los casos que yo me he tenido que ha sido una contraindicación son personas que tienen problemas a nivel de la columna cervical y lumbar. Ok. Atención a eso, ok. He tenido dificultades de agresión, por ejemplo, arriba del caballo. De la persona que agrede el caballo. De la persona que agrede el caballo o que se muestra, tiene muchas dificultades en regularse. Y entonces en ese caso ya el proceso es diferente. Okay. Utilizamos al caballo como un método de tierra a pie, o sea, donde no nos montamos y cumplimos con esas sesiones, él aprendiendo sobre el cuidado y sobre el trato animal. Y luego de eso, pues entonces pasamos al siguiente nivel. Emilia, este proyecto está demasiado interesante y sé que es parte de tu propósito de vida. ¿Dónde ustedes están? Dijimos Punta Cana. Actualmente estamos en María Trinidad Sánchez, en Cabrera. Okay. Y estamos en Vista Cana, dentro de Vista Cana, en Punta Cana. Y abrimos en Santiago ahora en octubre, wow. El 8 de octubre. Estuvimos en Santiago un tiempo, pero lamentablemente esto de la equinoterapia ha sido un reto, hacer que la gente entienda que es una herramienta que funciona y que está a la mano de ellos. O sea, que les invito a todos que si no lo han tratado, trátenlo, denle la oportunidad. Mi meta es poder hacer un centro de equinoterapia sostenible por provincia. Y yo sé que lo voy a lograr. Yo tengo eso en mi cabeza y sé que voy para allá. Pero ahora mismo están en
en Punta Cana, en María Trinidad Sánchez Cabrera, que es nuestra sede principal, y en Santiago, próximamente en Santo Domingo. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero ir a Cabrera, a darme, claro, mi chapuzón en los ríos, en la playa de allá, pero quiero tener esa experiencia porque vivir con miedo no es vivir, o sea, y vivir con esa ansiedad del miedo al futuro. Y si hay un animal que te puede ayudar a transitar esa ansiedad, pues quiero como darme esa oportunidad y llevar a Numabela también. Así que vamos a dar los teléfonos, correos o contactos para que cualquier mamá que nos esté viendo, que necesita apoyo, o cualquier persona que necesita apoyo a través de la equinoterapia, la pueda tener a través Por Instagram nos pueden conseguir en Equinoterapia EDV. Exacto, EDV de vaca. Ajá, EDV, B corta, exacto. Y nuestro número de teléfono, 809-870-0774. Ok. Y info@equinoterapiaedv.com. Así es. Un mensaje final a cualquier mami que está muy cansada y desesperada. Mira, lidiando con niños a través del TEA. Date la oportunidad de transformar tu vida con caballos. Date la oportunidad de transformar tu vida con caballos. De verdad. Bueno, gracias, Emilia. Encantadísima de tenerte aquí. Y ustedes, gracias por estar aquí en Para Mis Guerreras. Recuerden dejarnos aquí en los comentarios cualquier otro tema que quieren que tratemos y recordar también que estamos aquí gracias al nuevo Diario Podcast. Toda esta grabación, edición, equipos, si tienes ganas de hacer un podcast, pues aquí tenemos todos los equipos disponibles para ti. Gracias, Emilia, y gracias a ustedes, guerreras. Besito para ustedes.